Jesucristo es santo, santo. Mi corazón se une a la melodía angelical. Él es mi paz, se ha llevado todos mis temores. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Amén. Amén.
dulce refugio en la tormenta. Es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es Santo, Santo. Hola, hola. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, amigos, buenas noches, familia, buenas noches. Esperemos que estén todos bien, con la gracia de Dios. Y les damos la más cordial bienvenida a este tiempo, este tiempo donde el Señor ha permitido que podamos compartir una vez más. Así es. ¿Cómo están, hermanos, amigos? Les agradecemos sobre todo al Señor, ¿no?, que nos permite este tiempo poder estar al frente, poder tener este espacio para compartir un tema que será de mucha bendición, que de mucha realidad también, ¿no? Y que ya desde la semana pasada estaba pendiente, ¿no? Así Hablamos en principio de cómo manejar la ira, y sabemos que muchos de ustedes ya han tomado acciones seguramente, y algunos de repente en estas 2 semanas que han pasado también han estado mejorando de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las enseñanzas, aplicando a su vida, pero también tal vez hayan quedado algunas cosas no claras, y de repente se necesita reforzar de forma práctica cómo debemos nosotros ya aprender a arreglar las cosas que aún tenemos pendientes, porque esas cosas pendientes nos limitan a poder tener una buena relación dentro de la familia, dentro del hogar, y a veces con las personas que nos relacionamos, incluyendo en la iglesia, incluyendo en el trabajo, incluyendo donde el Señor nos haya puesto, ¿no? Entonces, este es el tiempo que podamos nosotros aprender a también resolver estas cosas a la luz de la palabra de Dios. Así que vamos a saludar primero a los que están conectados para poder un poco conectarnos, ¿no? Y saludarlos también a todos ustedes que se han dado este tiempo para poder estar con nosotros. Bueno, vamos a saludar a nuestra hermana Nidia de la Cruz. Nidia, ¿cómo está? Buenas noches. Conectados, todos conectados.
Le agradecemos al Señor. Gracias por acá a María Delker, también desde Lima. Delkercita, ¿cómo está? Estamos conectados nuevamente. Tenemos a Marianela también. Buenas noches, Marianela. Estamos conectados todos con este sentir. También tenemos a ver, ¿quién más está por acá? Catherine, mi hijita con Samuel. Tenemos a Johanita también, Rojas, de Valdivia. Saludos a la familia Valdivia. Un abrazo. También tenemos a Talía, buenas noches. La familia de la Cruz, Vilca, junto a nuestro hermano Osquitar y Nora. Un abrazo, un saludo para ellos. Y seguro ahí está Talía también con la familia. Que el Señor los bendiga. Así es. Y podamos aprovechar este tiempo también. También tenemos por aquí a Guadalupe Villa, mi hermana. Le agradecemos que se esté conectando. También le agradecemos al Señor por su vida. El tenerla en este tiempo. De ahí vamos a estar compartiendo al final un tiempo de oración. A ver, un ratito, por favor. Un momentito, disculpen. Listo. A ver, disculpen hermanos, disculpen, estamos en vivo. Estas cosas pasan de vez en cuando. Ok, también saludamos a Norita de la Cruz. ¿Cómo estás, Norita? Dios te bendiga. Qué bueno poder estar leyendo que te has conectado. Que el Señor te bendiga, te guarde a tus niños. Amén. También tenemos a Maritza Donaire. Buenas noches, Maritzita. Que el Señor te siga bendiciendo, te guarde. Amén. Tenemos a Mitzi también, a Mitzi Mori, mi cuñada desde Lima. Un abrazo, cuñadita. Alexander Rivas también. De la familia de Marianela. De Marianela, la familia Rivas Salazar. Buenas noches, Dios le bendiga. También tenemos a Andrés, buenas noches, frías, sí, está haciendo frío. Sí. Bueno, aquí está calentito. Aquí estoy con mi chalina. Sí, él está que se abrió. También tenemos a nuestra hermana Matilde Soto, ¿no? La familia Rebata Soto. Buenas noches, Matildita, junto con Ana Lucía, con Jennifer, con César y Paulo también, ¿no? Charito Hernández, también ¿cómo estás, Charito? Desde Lima, conectándose. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Nuestra hermana Lucy Tenorio, saludándole también. Lucita, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Lucita. A nuestro hermano Richard Pacheco desde Nazca, ¿cómo es? Amén. Desde Nazca, que tenga un día bendecido, hermano, en donde esté. También tenemos a nuestra hermana Blanquita también, ya vamos a estar orando al final. Blanquita, no te preocupes, tranquilizándonos y confiando en el Señor. Nuestra hermana Luz María Morán también, ¿cómo estás, Lucita? Dios te bendiga. También un abrazo, un saludo para Christopher. Amén. Matilde, ¿también saludaste? Sí, Matilde, ok. Bien. ¿Quién más está? Están todos, ¿verdad? Bueno, entonces, hermano, vamos a dar inicio a este tiempo, como debe ser, bajo la guía del Señor, ¿no? Para que podamos, este tiempo no sea un tiempo solamente que podamos conectarnos y pasar un momento como iglesia, sino sea la palabra de Dios hablándonos, porque la palabra de Dios es lo único que nos puede ayudar, la palabra de Dios es lo único que nos puede corregir, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, el creyente que es, ¿cómo se llama?, tratado por la palabra de Dios, va a ser cada día perfeccionado para el propósito de Dios. Así que en esta noche vamos a pedir que el Señor nos ayude en eso. Así que vamos a hacer una breve oración para que Dios nos ayude en este tema tan importante de lo que es cómo resolver los conflictos. Y vamos a hacer algo dinámico. Usted, a medida que vamos participando, usted vaya lanzando las preguntas a medida que vamos entrando al tema y poder de alguna manera entender lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Padre, te damos gracias en esta oportunidad y te bendecimos, Señor. Y queremos, Señor, que en esta noche puedas hablarnos, puedas guiarnos, puedas enseñarnos tu perfecta voluntad. Nosotros sabemos que como seres humanos a veces estamos en conflictos, a veces podemos tener problemas, a veces podemos tener rivalidades, podemos haber equivocado en nuestras acciones, en nuestras reacciones. Pero tu palabra dice que tú eres Dios bueno. Tu palabra dice que tú eres Dios de oportunidades y que nos quieres ayudar. Y aquí estamos, Señor, en este tiempo para rogarte que puedas abrir, Señor,
nuestro corazón y nuestro entendimiento y podamos rendir también nuestro orgullo que muchas veces no nos deja crecer. Podamos, Señor, rendirte a ti aún nuestros dolores, podamos rendirte a ti aún todas esas cosas que están arraigadas como amargura en nuestro corazón, para que tú nos puedas guiar, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, oramos confiados que así será. Amén. Porque tú eres nuestro Padre, Señor. Gracias, Señor, en esta oportunidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, Bueno, hermanos, agradecidos al Señor, se han ido conectando Gustavo, la familia Cajo Rebata, ¿verdad? ajá, Cajo Rebata, buenas noches, hermanos, bienvenidos. También la familia Morales Lara, saludos a la familia, a todo el clan. el batallón. La familia Guamán Advíncula también, buenas noches, hermanos. Ahora sí, vamos a estar está empezando. Eric también. Ajá. Eric Vera, el esposo de Catherine, también está conectado. Que Dios te bendiga, Eric, que te va a ser un tiempo muy bonito. Y a pesar que podemos ser un matrimonio joven, ¿no? Es mejor prevenir y estar atentos antes de meter la pata, como se dice, ¿no? Y estas cosas nos van a ayudar. Así es. Cecitar también está con su familia, César Guamán, y bienvenidos también. Ahora sí, entramos al tema de lleno para que podamos también tener tiempo para conversar. El tema de hoy es, Karencita, Resolviendo conflictos. Es el tema número 4 de la Pastoral de la Familia. Ya estamos acabando esta serie que ha sido y es de mucha bendición para nuestras vidas, hermanos. así que si usted ve esos deditos allí, ya sabe que así se ve cuando usted se mete en líos y se pelea. Sí, ¿no? Bien feito nos vemos. Sí. Entonces vamos a ver un pequeño videíto que nos va a ilustrar un poco las muchas veces respecto a nuestras acciones, ¿no? Que a veces parecieran que no tienen sentido cuando los vemos después, pero en el momento nos bloqueamos. Vamos a ver un videíto corto que va a ilustrar un poco el tema. Cualquier parecido con la realidad es pura Sí, por si acaso, coincidencia. así es, todos esos gorditos que van a ver ahí son porque han estado en cuarentena, así que si se parecen a nosotros, hermanos, con tranquilidad nomás, no se sientan aludidos. Muy bien. Qué interesante, ¿verdad? Que cuando
dos personas están al límite, ¿no? Y no ceden, lo que pueden ocasionar posteriormente, ¿no? Vemos en este pequeño anime, vemos que no solamente ellos están confrontándose, ¿no? Irracionalmente para no ceder, ¿no? Porque es tan fácil, ¿no? Para nosotros que estamos afuera es fácil en el momento de la crisis. Y lo que traen ellos es lastimar a otras personas también, en este caso a otros animalitos que estaban ahí, ¿no? A terceros, ¿no? Cada uno por su lado en su orgullo, ¿no? Bueno, así se originan los conflictos. Y en esta noche vamos a un poco rompiendo este hielo con este dibujito, ¿no? Vamos a ir ya tocando el tema, así que vamos a irnos a una forma práctica, una forma gráfica también, y para ver el tema, ¿no? Decíamos, ¿cómo podemos comprender nosotros el tema de la resolución de conflictos? Para nosotros atender este problema, primero tenemos que saber qué es un conflicto, ¿no? No podemos hablar de cómo solucionar algo si no sabemos cuál es el problema, ¿no? Así es. Karincita, ¿qué es el conflicto? Bueno, ahí estamos viendo una pareja, ¿no? Hay que fijarnos un poco en la imagen, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos observando en esa imagen y qué es lo que está pasando, ¿no? Vemos a una familia, vemos a los padres discutiendo, vemos a los hijos que son afectados por ello. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento por nuestra mente cuando estamos en conflictos? Porque el conflicto, como estamos viendo, es una situación, ¿no? Es un momento en el que dos o más personas se entran al choque por intereses diferentes. Esos intereses pueden ser nuestras opiniones, ¿no? Valores, de repente costumbres que venimos trayendo cada uno. También son objetivos, etcétera. Entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente contrarias. El objetivo final es dañar o eliminar al otro, consciente o inconscientemente. Uh-huh. ¿Cuánto daño puede hacer eso, no? ¿Cuánto daño puede hacer eso? Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Hay solución cuando muchas veces vemos posiciones encontradas, posiciones que aparentemente no tienen solución, y que estamos hablando de la familia, ¿no? A veces podemos decir esto todavía es entendible cuando sucede en el trabajo, cuando sucede en otro lado distante, pero estamos hablando que esto pasa en las familias. Puede pasar que aún no estando en un mismo lugar, en un mismo espacio geográfico, ¿no? Aún viviendo en la misma casa, hay gente que ni se habla por heridas que hay, por conflictos no solucionados, ¿no? Por intereses que finalmente han traído ciertas dificultades, ¿no? Ciertas dificultades, y que al final de cuentas cada vez más se van agravando y van haciendo una brecha tan grande, ¿no? Donde aparentemente no hay ningún puente para la solución. Así que vamos a ver en esta noche a la luz de la palabra de Dios. Hay una palabra que nos va a ilustrar, a ver en el ejemplo de unos personajes bíblicos, ¿no? Que son llamados Onésimo y Filemón, en una historia donde bíblicamente nos narra, ¿no? De qué manera podemos asumir o afrontar, ¿no? Para solucionar un conflicto. Entonces, agarra su Biblia ahí donde está. En todo caso, si no tiene a la mano, acá también está el texto donde usted pueda ver. Dice así las Sagradas Escrituras. El texto está dirigido en principio, que vamos a ir dándole un poco el alcance. Los primeros versículos habla que el apóstol Pablo está escribiendo esto, una carta a uno de sus consiervos, a uno de sus hermanos en la fe, que también había sido su discípulo y que ahora también estaba trabajando junto con él. Este hombre se llamaba precisamente Filemón, y a él le dirige una carta, ¿ya? A él se le dirige una carta. Parte de esta carta es lo que vamos a leer ahora, del versículo 7 al versículo 14. Dice así el pasaje: Hermano Filemón, estoy muy contento y animado de saber que amas mucho a los demás, pues tú has consolado y animado a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Versículo 8 y 9. Yo ya soy viejo y ahora estoy en la cárcel por servir a Cristo. Yo sé que tú me amas, por eso, aunque te lo podría ordenar,
pues Cristo me ha dado esa autoridad, prefiero pedirte que me hagas el siguiente favor. Te ruego que recibas bien a Onésimo para mí, perdón, te ruego que recibas bien a Onésimo. Para mí, él es como un hijo, pues yo le anuncié la buena noticia aquí en la cárcel. Antes, Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Por eso, ahora te lo envío de vuelta, y espero que lo recibas como si me recibieras a mí. Me hubiera gustado que se quedara conmigo para que me ayudara en lugar tuyo, mientras yo siga preso por anunciar la buena noticia. Pero no haré nada sin que tú estés de acuerdo para que el favor que te pido no te resulte una obligación. Seguimos del 14 al 21, Karencita. Tal vez Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora sea tuyo para siempre. Solo sé que ahora ya no lo tendrás como un esclavo, sino como un hermano muy querido, lo cual es mucho mejor. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo aún más. Quiérelo como a un miembro de la familia del Señor, y no como a cualquier persona. Si realmente me consideras tu hermano, te pido que lo recibas como si me recibieras a mí. Si Onésimo te hizo algo malo, o si te debe algo, cóbramelo a mí. Con esta firma, que es de mi puño y letra, me comprometo a pagarte todo, aunque francamente no deberías cobrarme nada, pues todo lo que tienes y todo lo que eres me lo debes a mí. Hermano Filemón, hazme este favor, pero no lo hagas por mí, sino por tu amor al Señor. Tú y yo somos hermanos, dame esa tranquilidad. Te escribo porque estoy seguro de que harás lo que te pido y mucho más. Entonces, lo siguiente que tenemos que ir viendo es un poco conociendo a los personajes de esta historia. En esta historia, que está narrada en un solo capítulo, vamos a ver que hay tres personajes. Ustedes están viendo allí en la pantalla. Tenemos a un hombre llamado Filemón, a otro hombre llamado Onésimo y a otro hombre llamado Pablo. ¿Quién era Filemón? Era un hermano en la fe, amado por el apóstol Pablo, colaborador misionero, discipulador de creyentes. En otras palabras, era un hombre que estaba activo en las cosas espirituales de Dios. Era un líder dentro de la iglesia. Entonces tenía un gran conocimiento y algún gran recorrido, ¿no?, en cuanto a lo que era la vida cristiana. Podríamos decir que, entre comillas, era un creyente maduro. Entonces, Karencita, ¿quién era el otro personaje? El otro personaje era Onésimo, ¿no? Se dice que Onésimo era un esclavo, ¿no? Fue esclavo de Filemón. Y vamos a verlo ahí en los pasajes que hemos mencionado. Claro, y después vamos a ver, ¿no?, exactamente qué pasó, ¿no? Pero él había una relación ahí con él, ¿no? Una relación, una afinidad. Sí. Algo ha pasado. ¿Sí? En el pasado había una relación, ¿no?, que era muy cercana. ¿Quién era Pablo, Karin? Bueno, Pablo, como dice el pasaje, era el apóstol, ¿no? Por su trayectoria y por lo que conocemos, era un misionero, porque él donde iba abría iglesias. También era padre espiritual de muchos discípulos y lo fue también de Filemón y también lo fue de Onésimo. Posteriormente, ¿verdad? Así es, ¿no? En la prisión él menciona que ahí lo conoció y ahí le habló de Cristo. Entonces estuvo en prisión a causa de la predicación del evangelio. Pablo, ¿no? Pablo siempre fue un hombre que por causa del evangelio, ¿no? Él estaba siempre perseguido, ¿no?, por causa de Cristo, porque él no se quedaba callado frente a las tribulaciones o a las persecuciones. Entonces, ¿pero qué fue lo que habrá pasado? Claro, ¿qué pasó? Vamos a ver, vamos a seguir viendo. ¿Qué pasó, hermanos? A ver. Miren, ¿qué pasó? Vemos entonces que Onésimo aparentemente realizó negocios de su amo Filemón y perdió mucho dinero. La Biblia no especifica estas cosas, pero
da por los resultados que vemos en todo el pasaje, revisando el contexto, probablemente esto llevó a que Onésimo pues tomara alguna acción, ¿no? Finalmente Filemón tomara una acción contra él, ¿no? Finalmente Onésimo estaba en la prisión, según vemos acá en la palabra, ¿no? Hizo cosas malas que finalmente le llevaron a eso. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver en esta historia que finalmente trajo tanto conflicto? De lo que hemos estado viendo, también encontramos a un Filemón decepcionado, ¿no? No quería saber nada, porque ahí en ese versículo también hemos visto que Filemón expulsó a Onésimo, ¿no? Y quizás lo pudo haber enviado a prisión por alguna falta, ¿no? Porque ahí es donde, según hemos leído, el apóstol Pablo lo conoció y le predicó del Evangelio. Entonces, ¿cómo sabemos que Filemón estaba decepcionado? Porque Pablo lo menciona, ¿no? Que de repente no quieres recibirle, ¿no? Uh-huh. Que yo te ruego que lo reciba. Si hay un ruego, es porque Filemón no tenía la iniciativa, ni ningún interés, ni las ganas de recibirlo. Nuevamente, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, luego de su mala experiencia que tuvieron estos dos hombres, ¿no? Filemón tuvo como inútil a Onésimo, ¿no? Para él ya Onésimo estaba... Se le derrumbó. Sí, y estaba descartado, ¿no? A veces cuando nos pasa lo mismo a nosotros, ¿no? Cuando hay un conflicto, ¿no? Cuando hay un problema, ¿no? ¿Qué hacemos? Decimos, ya fuiste, ¿no? Y así que para siempre descartado, ¿no? Uy, lo saco de mis contactos, lo bloqueo en mi Facebook. Sí, entonces ya para mí has muerto, decimos, ¿no? Algo de esto estaba pasando entre Filemón y Onésimo, ¿no? Y lo final que encontramos en este pasaje, para describir un poco el conflicto en esta historia, es que a causa de las cosas que sucedieron entre ambos, se mantuvo una gran distancia, ¿no? En cuanto a una relación, ¿no? Su antigua relación, que era considerado como una familia prácticamente, porque eso es lo que pasaba cuando alguien estaba tanto tiempo con su amo, ¿no? Sí. Entonces, esta relación se había roto, ¿no? Onésimo en su momento era considerado, como decimos, parte de la familia, aunque era esclavo, ¿no? Imagínense, este es el cuadro que se nos presenta en esta historia llena de conflictos. Uh-huh. Pero ahora, ¿qué podemos ver? ¿Cómo resolver un conflicto? Que finalmente ese es el tema de hoy. ¿Cómo resolver un conflicto? ¿Cómo resolvemos? A ver, vayan participando ustedes que están allí mirando el programa, ¿no? Y acá vamos a hablar de algunas cosas, ¿no? Pero antes queremos pasarles también un videíto que va a graficar un poco respecto cuando perdemos de vista nuestro objetivo y por no estar atentos a las cosas que tenemos que hacer, como se dice, perdemos el tiempo y alguien siempre sale ganando, ¿no? Uh-huh. Terceros salen ganando y nosotros seguimos hundiéndonos y salimos perdiendo. Vamos a ver este videito.
Buenas noches. A ver, a todos los que han estado atentos, vamos un poquito a analizar ese video y alisten sus comentarios. Quisiéramos ver qué es lo que han visto en este video. A ver, analicemos ¿Qué conflicto rapidito. han visto? ¿Qué conflicto han visto ustedes en este video? Ujú. A ver, voy a darle un minuto para que puedan escribir sus comentarios. ¿Qué conflictos ustedes han visto en este video? Recuerden que hay dos personajes ahí buscando un objetivo, ¿no? Pero cada uno tenía sus propios intereses, ¿no? Frente a un objetivo Ujú. que no era tan complicado aparentemente, pero por no ponerse de acuerdo, ahí ya pasó algo, ¿no? Por eso queremos ver, ¿qué han observado ustedes ahí? Observemos ahí, A lancen ver. sus comentarios ahí. A ver los observadores, a ver, Andrés, ¿dónde estás? Solo marcó y se fue, dice. Es un conflicto que ha ido siendo más progresivo, ¿no? Como que se fue perfeccionando este conflicto. Dice, perdieron los dos hombres, el águila se llevó al conejito. Por estar enfocados en no ver el objetivo, sino ver en las personas que están ahí como rivales, finalmente ambos perdieron, dice acá Guadalupe, ¿no? Muy bien, ¿qué más encontramos ahí? A ver, ¿qué más hemos observado en este conflicto? ¿Qué más encontramos en el conflicto? Ya, Víctor, está ahí, un hombre que perseguía un conejo. Ok. Víctor pone, encontró un hombre que persiguió un conejo. Sí, pero algo más, a ver. Muy bien, Víctor. Ajá. Algo más respecto al conflicto que estaban entre ellos. ¿Qué encontramos ahí? ¿Pudieron ellos ponerse de acuerdo? ¿Qué creen ustedes? ¿Pudieron ellos haber resuelto esto de una forma más práctica? Y cada uno hizo una inversión grande, ¿no? Uno más que otro, ¿no? Ujú. Pero finalmente ninguno logró nada, ¿no? A ver, ¿qué encuentran ustedes? A ver, ahí María Delcar dice, los dos quieren ganar. Ok. El orgullo de mostrar quién es más y quién tiene más. Muy buena observación. Excelente, ¿no? Sí, Muy buena observación. muy bueno. Cuando uno no quiere perder, No sé. ¿qué pasa? Saca sus mejores argumentos, ¿no? En un conflicto, imagínense, está la pareja, está el papá o la mamá peleándose. O el papá o el hijo, ¿no? Vamos a poner primero a la pareja, ¿no? Saca una arma, ¿no? Para acusar, en el sentido de una arma me refiero de repente a sus argumentos, ¿no? Para hablar y discutir, ¿no? Y el otro, para no quedarse, saca una agresión mayor, ¿no? Ujú. Y hinca más fuerte, ¿no? Saca un cuchillo más grande, ¿no? Los trapitos. de Los repente. trapitos salen, ¿no? Y el otro que no se deja, saca algo más grande, saca. Y al final de cuentas esto termina siendo una guerra, como vemos ahí, ¿no? Así es. ¿Y alguien gana en medio de eso? A ver qué piensan ustedes, ¿no? Interesante, Delker ha dicho una palabra, el orgullo, ¿no? Así es. Ahí se muestra el orgullo, pues. Y el Nadie orgullo- quiere ceder. Claro, el orgullo es que nadie quiere ceder. Veíamos en el primer video al iniciar este tema, ¿no? Vimos que habían dos animalitos que querían cruzar por un puente, que era angosto. Pero ninguno de los dos, aunque el puente era corto, quiso dar el paso, regresar para que el otro pase sucesivamente, ¿no? Ujú. Y finalmente los dos perdieron porque los dos cayeron, porque otros finalmente tampoco se dejaron, ¿no? Así Finalmente, es. terceros hicieron que se hundan ellos. A ver, otro comentario acá Guadalupe ha puesto la avaricia, ¿no? De los dos. Ajá. Uno con artillería pesada, claro. Cada vez usaban armas más grandes, ¿no? Hacían notar su fuerza, su poder. Ajá. Y es que ese es el conflicto, ¿no? El conflicto, una de las partes no quiere mostrar debilidad, por eso no quiere ceder. Y es verdad, ¿no? Hay avaricia, ¿no? Había una avaricia, ¿no? Y a veces ese hombre que tiene todas las armas puede representar ese en el dibujo, ¿no? El que tenía solamente su zanahorita y una armita que tenía por ahí, muchas veces se representa el abuso del que tiene la autoridad, ¿no? O más fuerte. El que está, claro, el que de repente tiene todas las armas puede ser muchas veces el hombre, ¿no? Ujú. Que a veces tiene esa autoridad sobre la familia y que por el hecho de ser cabeza a veces saca todo, ¿no? Y abusa de su autoridad, ¿no? Abusa de la autoridad. Exacto. Pero también vemos ahí, ¿no? Que
que el que está hacia abajo tampoco no deja, ¿no? No deja, ¿no? Entonces la guerra se pone peor, ¿no? Así es. También menciona Marianela que el hombre perseguía al conejo y los dos querían ganar, siempre, Así claro, es. quieren ganar. Charito dice, cada uno busca su propio interés, pero el control no estaba en sus manos. Así Eso es. nos ocurre algunas veces, creemos tener el control y algo inesperado pasa. Claro, porque al final eso salió de las manos, hay un descontrol y se nota, ¿no? El hombre sacó un arma grande, ok. Delker dice, saca las heridas más profundas para no Ajá. rendirse. Ujú. Así es, claro. Sí, Va a pero tocar esa área más sensible. Pues. ese es un arma, ¿no? Ese es el arma Ese es para, un ese es el arma para eliminar, como decíamos en el concepto del conflicto, eliminar a tu oponente. Ujú. Un conflicto es una confrontación de ambos, pero con un objetivo, eliminar a tu oponente. Así es. Entonces, Ni- y eso daña. Ok, Nidia, Charito sigue mencionando que se dejan dominar por la ira. Eso, ese es otro tema, ¿no? Muy bien. Ajá, pierden el control. Nidia dice, los dos perdieron y se quedaron sin nada por orgullosos. Así Es que cuando hay un conflicto y ninguno cede, van a perder. Ujú. Ambos pierden, ¿verdad? Porque hay un daño. Un matrimonio, por ejemplo, que tiene problemas, ¿no? Y uno no cede, el otro no cede. ¿En qué termina, queridos amigos, queridos hermanos? Finalmente termina en un divorcio. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos quieren ceder. Siempre, para que haya solución, alguien tiene que dar la iniciativa, alguien tiene que, entre comillas, perder para que finalmente las cosas puedan arreglarse, ¿no? Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios eso hoy día, ¿no? Es importante, ¿no? Que en un conflicto, cuando nadie cede, ambos pierden y se destruye algo, y por lo general son las relaciones. ¿Qué más? Mitzi menciona que se ve uno de ellos siempre quiere ser el primero en todo, ¿no? La lucha de poderes. Ujú. También hay codicia, dice Víctor, muy bien, avaricia, ok, muy bien. Y esos son los comentarios de nuestro hermano. Pero la pregunta es, ante esto, ¿cómo podemos resolver ese conflicto, ¿no? En el video vemos de que como ninguno quiso ceder, al final ambos perdieron. Ujú. Ambos perdieron, ¿no? Siempre hay un final triste. Hay un final triste, pero el Señor no quiere eso. Y es más, tú te puedes encontrar ahorita en una crisis así de conflictos. Es más, puedes tal vez haber arruinado muchas cosas. Pero la palabra de Dios es ayuda para nosotros, abre nuestros ojos. Y tal vez de lo que tú creas que no hay solución, la palabra de Dios te va a ayudar a entender que sí hay solución, lo más probable, ¿no? Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios y a la luz de ese pasaje, qué cosas debemos de hacer para que finalmente Dios nos pueda ayudar a poder corregir estas cosas. Y hablamos específicamente, más directamente a las cabezas de hogar, que son los hombres, que muchas veces somos los principales obstáculos para que la cosa se solucione. El hombre de por sí es orgulloso, no quiere perder, ¿no? Por lo general, ¿no? Claro que hay excepciones también, ¿no? Donde las mujeres también son bravas, ¿no? Así es. Pero por lo general el hombre que tiene la autoridad muchas veces es el hombre duro que no quiere ceder. Y ahí vienen los grandes problemas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ahí vamos a ir proyectando las diapositivas para que usted pueda ver. Por ejemplo, una de las cosas que vemos a la luz de esta palabra que acabamos de leer en el libro de Filemón, que nosotros deberíamos, ¿no? Es aprender, para resolver un conflicto, deberíamos aprender a calmarnos y buscar una solución ante el problema. Normalmente ante una pelea, ante una crisis, ¿cómo están las dos personas? ¿No? ¿Cómo están las dos personas? ¿Cómo están las dos personas? ¿Cómo están esas personas cuando están en medio de la crisis? ¿No? ¿Están tranquilas? ¿Ambos están tranquilos en medio de una pelea? Yo ¿no? creo, como ahí mencionó Charito, creo que pierden los papeles, ¿no? Se pierden los papeles fácilmente, ¿no? Que la ira los bloquea, nubla, los bloquea. los bloquea. Entonces, ¿pero qué dice la palabra de Dios? ¿Debemos estar así? ¿No? Hay muchos pasajes que nos van a ilustrar, ¿no? Algunos que dicen, por ejemplo, la blanda respuesta aplaca la ira, ¿no? Ujú. Para que haya pelea siempre tiene que haber dos personas. Así Por es. ejemplo, ¿no? El hombre airado no puede seguir cometiendo, el hombre que está en ira, ¿no? Lo que va a hacer es, si no se controla, seguir añadiendo más daño. Después, aunque se arrepienta que soltó esos torpedos, esas armas Esas tan armas. poderosas, ya no los va a poder regresar. Ujú. Por eso hay tantas personas heridas, porque se dice muchas veces que aún las palabras
son más hirientes que un aspecto físico, ¿no? Así es. Que un dolor físico, ¿no? Entonces, debemos de tener claro eso en primer lugar. Y vamos a ir viendo a la luz de la palabra, ¿no? ¿Qué entonces debemos hacer? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? El libro de Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios capítulo 4, versículo 26 nos va a decir que además dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Efesios 4, 26. ¿Qué nos quiere decir esto? Que como seres humanos nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saber que los problemas los tenemos que solucionar lo más antes posible. Así es. ¿No? Lo más antes posible. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que solucionarlo lo más antes posible? Porque si nosotros dejamos de pasar el tiempo, las cosas se van a agravar. Ahí empiezan las raíces de amargura, ¿no? Exacto. Se va creciendo algo de adentro, ¿no? Así es. El siguiente paso justamente es eso, ¿no? Cuando uno no arregla un acto de ira, una discrepancia fuerte, fuera de control, finalmente eso va a ir calando en el corazón del que ha sido más herido, ¿no? Y va a haber un distanciamiento por más que esté en un solo lugar, por más que vivas en la misma casa. Y por eso hay matrimonios que viven en un mismo cuarto, pero ni se hablan, ¿no? Familias que están en la misma casa, pero cada uno hace lo que como dice, como si fueran personas independientes. Y eso es una realidad muy triste. La ira nos hace dañarnos más, no se olvide. El hombre airado que no se controla, la mujer airada que no se controla, lo único que va a causar es más daño. Y hay un pasaje también que el libro de Proverbios nos va a hablar. Proverbios capítulo 15, el versículo 18 dice, el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. Ahí lo tiene usted ahí dentro de la nota. El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Escuche bien. Dice, el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. Pero el que se mantiene sereno las detiene. Proverbios 15 y 18. Cuán importante es saber manejar. Cuán importante es saber manejar nuestras emociones y no perder los papeles en medio de una no perder crisis, los estribos, ¿no? dice, No, y va a pasar, hermano, va a pasar. Puede pasar. Pasa en la familia, pasa en la iglesia, pasa con los amigos, pero la pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar tú cuando alguien pierde los papeles? ¿Vas a ponerte en el mismo nivel? Porque si te pones en el mismo nivel, las cosas se van a agravar. Por lo tanto, una de las primeras recomendaciones, de acuerdo a la palabra de Dios, es que nosotros debemos mantener la calma y buscar una solución ante el problema. Y eso, alguno de los dos lo tiene que hacer. Alguno de los tres lo tiene que hacer, dependiendo de cuántos son en la familia, ¿no? Así es. Y sobre todo, tratar de no avivar, ¿no? Tener cuidado de no avivar. Otra manera de poder mantener la calma es evitando responder. ¿No? Acuérdense que para que haya una pelea, un conflicto, se necesitan mínimo 2 personas, ¿no? Entonces ahí se podría aplicar ese pasaje tan conocido, ¿no? Que dice, la blanda respuesta aplaca la ira, ¿no? Así es. Tenemos que aprender muchas veces a callar, ¿no? Para que no se avive ese conflicto, ¿no? Entonces no se ponga más el fuego, ¿no? Así es. Entonces, otra de las recomendaciones, ya yendo propiamente a este pasaje y tomando el ejemplo de Onésimo y de Filemón, ¿no? Donde Pablo, digamos, está aconsejando aquí, ¿no? Es que nosotros debemos recordar en primer lugar, para evitar los conflictos tan profundos y que muchas veces no se arreglan con facilidad, es que debemos recordar el valor que tiene cada persona delante de Dios. Si nosotros perdemos de vista que las personas delante de Dios somos mirados de una manera como nosotros no miramos, vamos a seguir siempre agrediéndonos y tirando por los suelos la creación de Dios. Recordemos entonces lo que dice el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, que dice la palabra del Señor, que hemos sido creados, dice, a su imagen y a su semejanza. No te olvides que los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios, aunque a algunos no pareciera por su forma de actuar, ¿no? Sí es. Pero el Señor nos mandó siempre, ¿no? A recordar, nos mandó siempre y nos recordó eso, ¿no? Que debemos nosotros de amar
por ejemplo, a nuestros enemigos, no solamente a nuestros amigos, ¿no? ¿Bajo qué criterio? Que somos creados bajo el criterio de Dios a su imagen. El ser humano ya por el hecho de serlo tiene un valor. Claro, el hecho de ser un ser humano, como decía Karencita, ya tenemos un alto valor, ¿no? Por eso el Señor siempre habló, ¿no? Inclusive a Caín cuando fue contra su hermano, que hablábamos en el anterior tema, ¿no? Por eso Caín, al derramar la sangre de su hermano, el Señor le dio un duro castigo, ¿no? Y cuando se dan los mandamientos en Moisés, inclusive, ¿no? Se dice, no matarás. Y cuando el Señor viene, dice, cuando el Señor comienza a predicar, el Señor Jesús comienza a predicar, dice, ustedes han oído que dice la Biblia, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera, dice, que maldiga o que haga algo contra su hermano, está cometiendo, ¿qué cosa dice? Como si fuera un asesinato, ¿no? Entonces, qué gran lección del Señor, ¿no? Porque a veces nosotros, si nuestros ojos fueran armas, ¿a cuántos mataríamos, no? En nuestra cólera, ¿no? Si nuestras palabras fueran cuchillos o espadas, ¿a cuántos mataríamos? Y el Señor de eso un día nos va a demandar. Por lo tanto, es importante tener muy en cuenta que nosotros como personas tenemos un valor especial delante de Dios. Nunca te olvides eso. Así es. Y de la misma manera tenemos que considerar a los demás. Así es, así es. Todos tienen el mismo valor delante de Dios como seres humanos. Así es. Y estamos hablando en este caso ni siquiera de la gente de afuera, ¿no? Estamos hablando pastoral de la familia. Esto puede suceder en tu hogar. Y mucho más dentro de la familia, porque ¿cómo puedes aborrecer a tu propio cuerpo? Dice la palabra de Dios. Cuando habla de la esposa, ¿no? Y la esposa. Cuando habla de la esposa y el esposo, ¿no? Uno no puede aborrecer su propio cuerpo, y el Señor ve al matrimonio así, ¿no? Como un solo cuerpo, como una unidad. Entonces nosotros no podemos aborrecer una parte de nuestro cuerpo porque es parte nuestra, y de la misma manera es que nosotros dentro del matrimonio tenemos que también darle ese valor mucho más todavía a la persona que Dios nos dio para compartir toda la vida. Y que un día hiciste un pacto, ¿no? Que le vas a amar, que la vas a cuidar, que vas a estar en las buenas y en las malas hasta que la muerte te separe. Así dijiste, no te olvides, no te olvides. Así que te hago la fiesta por si acaso. Entonces, eso significa trabajar, ¿no? Comunicarnos bien. Ahora, hay un pasaje que precisamente habla en el 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8, que va un poco a hablarnos, ¿no? De que todo hijo de Dios tiene una obligación delante de Dios, que es amar a su hermano o a su prójimo. Este pasaje dice lo siguiente: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Miren, qué tremenda palabra ahí, que nos debe hacer reflexionar que fácil es amar a los que nos hacen el bien, y cuán difícil es amar a los que para nosotros son nuestros enemigos o para los que nos han hecho daño. Fácil es nosotros, ¿no?, estar con aquellos que nos corresponden bien, o con aquellos que hacen lo que nosotros queremos, porque a veces amamos a aquellos que hacen nuestra voluntad, pero cuando no hacen nuestra voluntad, entonces son nuestros enemigos. Entonces, el tema aquí es el apóstol Pablo, ¿no? Hablándole a Timoteo, a Filemón, ¿no? Y haciéndole ver primero que Filemón era un hombre de Dios, ¿no? Tremendo hombre de Dios en la obra, pero le está recordando aquí, ¿no? Tú que tanto amas a la obra del Señor y a las personas que están ahí, también deberías de amar a aquellos que te han hecho daño. Así es. Esa es la parte difícil. Esa es una gran lección para nosotros, ¿no? Porque a veces nos gusta convivir solamente con quienes nos llevamos bien, pero no queremos convivir con quienes tienen diferencias en opinión, en pensamiento, en formas, en costumbres, porque hay muchos factores que hacen difícil una convivencia, pero no imposible, ¿no? Yo creo que sí es posible cuando nuestra mente está fijada en la manera en la que Dios vio a la humanidad también. Ahora, interesante, ¿no? La familia, cuando el esposo y la esposa se juntaron, y eso es lo paradójico, ¿no? Cuando uno está enamorado, ¿no? La primera vez, ¿no? Dice, no es la mujer ideal, ¿no? Se casan soñando todavía eso, ¿no?
Pero cuando ya están conviviendo dentro del matrimonio, entonces comienzan a descubrir las cosas tanto positivas como negativas. Y entonces cuando comenzamos solamente a poner los ojos en las cosas negativas, entonces comenzamos a decepcionarnos y comenzamos a querer cambiar a las personas, comenzamos a querer hacer a las personas, convertirlas a nuestra forma y olvidándonos que Dios, tanto a mi esposa como a mí, nos ha hecho de forma diferente y con un propósito dentro del hogar, para complementarnos y para ayudarnos de acuerdo al propósito de Dios. Entonces, no desviemos nuestro propósito de Dios, ¿no? Recordemos que cada persona, ¿no?, tiene un alto valor delante de Dios. Dentro de tu familia, todos tienen un alto valor delante de Dios. Y por ese alto valor que Dios les da, tienes que aprender y buscar una solución. No te olvides, ¿no? Y también considerar que si somos diferentes, tenemos diferencias en una y otra cosa, como dijo mi esposo, somos complemento, ¿no? Entonces, de repente las áreas fuertes que tiene tu pareja son las que te van a ayudar a ti, así como tus áreas fuertes son las que van a ayudar a tu pareja, ¿no? Hay que mirarlo de esa manera y saber que como familia nos complementamos, nos necesitamos. Entonces aprendamos a aceptarnos tal cual somos, y al final es lo que nosotros decidimos para toda la vida, ponerlo como parte también nuestra, ¿no? Lo tercero, para después ir viendo algunas opiniones por ahí, ¿no? Lo tercero que debemos hacer, dentro de las tantas cosas que la palabra de Dios nos aconseja, es que debemos de buscar, si no hay solución entre nosotros, ¿no?, si el esposo no cede, la esposa no cede, y aunque uno quiera bajar las revoluciones para corregir las cosas, entonces nosotros tenemos que entender que debemos de buscar una ayuda, pero no de cualquier persona, ¿no? Y estamos hablando, como hijos de Dios, ¿de quién debe venir esa ayuda? De un creyente maduro, de un creyente que no vea desde su propio punto de vista parcializado hacia un lado. El creyente maduro lo que hace es apuntar la solución buscando la dirección de Dios en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos en este pasaje, ¿no?, Pablo fue el mediador aquí, el que ayudó en una situación difícil y que podría ser aparentemente irreconciliable. Veamos el pasaje rápidamente. Lo primero que vemos aquí es, Karencita, ¿qué vemos? Así es, vemos que Pablo le recordó a Filemón, ¿no?, que así como amaba a los creyentes, porque eso lo habíamos visto inicialmente, ¿no?, que Filemón era una persona que amaba mucho a los hermanos de la iglesia, de la comunidad, amaba mucho a Pablo, era un hombre comprometido con la obra. Entonces Pablo le tuvo que recordar que así como era con los creyentes de la comunidad, de esa misma manera debería aprender a amar y a perdonar a los que le habían hecho daño, ¿no? En el versículo 7 lo podemos encontrar. Un buen consejo de un hombre maduro. Así es. Le dice, no solamente ames, sino también tiene que ser consecuente, como decíamos en el pasaje anterior, ¿no? El que ha conocido a Dios ama, porque Dios es amor. No solamente ama a los que le aman, sino ama a todos, ¿no? Lo segundo que vemos aquí, en este pasaje, en el versículo 10 es que una ayuda imparcial te dará mayor claridad sobre el problema, porque no está a favor del uno ni del otro, ¿no? En el pasaje vamos a ver que el apóstol Pablo le va a aconsejar eso, ¿no? Le va a aconsejar eso a Filemón, ¿no? De una forma con claridad, ¿no? Si tiene que llamar la atención, lo tiene que llamar la atención. Si tiene que corregir, va a tener que corregir, ¿no? Si tiene que de repente, no sé, buscar alguna forma, ¿no?, para reconciliar las cosas que son tan difíciles, lo va a hacer, pero desde un punto de vista correcto, ¿no? Correcto, de una forma imparcial. Tercero, ¿qué vemos en este pasaje, Karencita? Así es, también tenía que recordarle Pablo, y nosotros recordar, ¿verdad?, que como seres humanos podemos fallar, ¿no? Somos seres que tenemos la tendencia de cometer errores y que podemos cambiar, pero con la ayuda de Dios. Pablo eso es lo que le estaba enfatizando a Filemón.
sobre todo que Pablo presentaba a Onésimo como un nuevo creyente. Y eso tenía que ser la parte crucial que le debía llevar a Filemón a tomar decisiones correctas para poder recibir y perdonar a Onésimo. Claro, justamente, ¿no? Decía, ¿no? Si nosotros reconocemos que las fallas no nos deben condenar para siempre, ¿no? Nuestra perspectiva de la vida y de las personas van a cambiar, Así es. ¿no? En este caso, Onésimo falló, y eso estaba en la mente de Filemón. Sin embargo, debemos recordar como seres humanos que cualquiera de nosotros puede fallar, somos seres humanos falibles, ¿no? Pero también debemos pensar de que Dios es un Dios que da oportunidades y también restaura y levanta al que cae, al que comete sus errores. Y eso es lo que le está diciendo en el versículo 10 y 11 el apóstol Pablo a Filemón, para que no se olvide que este hombre que un día fue un dolor de cabeza para él por sus malas decisiones, ya Dios le había rescatado. Dice, yo le prediqué el evangelio y ahora es mi hermano, dice, ¿no? Ahora él me sirve, antes era inútil, pero ahora es útil. Yo quisiera que se quede para siempre conmigo ayudándome aquí en la obra, dice, pero no, dice, yo quiero que tú le recibas una vez más, ¿no? Para que él te pueda servir y puedan arreglar las diferencias y puedan ser hermanos y puedan estar más unidos que antes. Esa era la preocupación del apóstol Pablo, imparcial. Y aún él pudiendo haberse quedado con Onésimo, porque finalmente él no tenía ningún problema con Onésimo, él quiso que el que tenía el problema allá y el que estaba en ese momento conociendo, seguramente le había contado, pues, ¿no? Onésimo del problema con Filemón. Él quiso que esas cosas no se queden así. Y eso es lo que hace un hombre imparcial, un hombre de Dios imparcial. No ponerse a un lado solamente, sino hacer que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos los hermanos entre nosotros, podamos mantener una unidad a pesar de nuestros intereses personales. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Y lo último es que realmente debemos de perdonar de todo corazón. No se olviden, hermanos amados, que el perdón es algo práctico, no es de palabras. No se hace solamente con buenos deseos. Así es. Por eso es que Pablo le decía, ¿no? Tú eres alguien que ama, Filemón. Así es. Tú eres alguien que ama. Entonces ponlo en práctica. Sí. Entonces, y ese es un desafío que Así debemos es. de tenerlo. ¿Cómo resolver finalmente? A través de un hombre que te va a aconsejar con madurez, y que en este caso no es llamar a los que están involucrados en el conflicto y aprender bajo las Sagradas Escrituras cómo solucionar un problema. Y verdaderamente, hermanos, cuando nosotros perdonamos, debemos de perdonar no porque al final nos obligan, sino porque hay un modelo. ¿Y quién es ese modelo que nos debe impulsar a perdonar? Karencita, ¿quién es ese modelo? Bueno, el Señor Jesucristo nos dejó esa enseñanza muy grande, ¿no? Y le podemos poner ese versículo para que lo tengan allí, ¿no? Hay una enseñanza muy clara de parte del Señor, y con esto vamos a terminar, ¿no? ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de 1 Juan 4, 10 al 11? Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¿Qué nos hace ver este pasaje? ¿Qué tipo de amor es el que debemos de ofrecer? Un amor, ay, porque ya pues no tengo ninguna oportunidad más. Ay, porque me obligan. Ay, porque si no me van a poner en disciplina. Ay, porque si no me van a estar cuestionando. ¿Por eso debemos perdonar? ¿O porque hay un modelo y una enseñanza profunda? ¿Y cuál es el modelo? El Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Así es. Eso nos hace ver que el amor de Dios es un amor de sacrificio. No es un amor de conveniencia, es un amor de sacrificio. Por lo tanto, eso significa renunciar a nuestro orgullo, renunciar a nuestros intereses egoístas. Para que haya una solución en medio de un conflicto, tiene que morir mi orgullo, tiene que morir mis pasiones personales. ¿Por el bien de qué? De mi familia, por el bien de mis hijos. Así es. Si a veces yo tengo que menguar para mostrar el amor, pues lo tengo que hacer. Por eso dice la palabra del Señor que hablamos el domingo también. En esto dice, van a conocer, ¿no? Se conoce quien ama, dice.
Porque el que ama, dice, es que ha conocido a Dios, dice, y ha nacido de Dios. Dos cosas. Y nosotros realmente debemos revisar nuestras vidas. Si somos tan pleitistas y no queremos... La pregunta, Señor, ¿realmente te conozco de verdad? ¿Realmente he nacido de nuevo, Señor? O de repente no te conozco. De repente de lo que hice hace tiempo no era de corazón, por eso no cambio. De repente tengo que decir, Señor, ven a mi vida, Señor. Aunque seas viejo en la fe, aunque seas viejo yendo a la iglesia, tal vez lo que necesitas es venir a Dios, conocer a Dios, tener experiencia personal con Dios, experimentar lo que Dios hizo en la cruz y decir gracias Dios porque tú me salvaste, el tremendo sacrificio que hiciste en la cruz. El día que comprendas eso, vas a dejar de quejarte. El día que comprendas eso, vas a dejar de pelearte. Porque el sacrificio de la cruz, del sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros inmerecidamente por nuestros pecados se entregó, debería hacernos a nosotros también reflexionar y amar a las personas aunque nos hieran, aunque nos lastimen, por el amor del Señor, y en esto conocerán, dice la palabra, que son mis discípulos. Y también tener presente algo, ¿no? Que el mostrar el amor, no es mostrar debilidad. Muchas veces cuando hay conflictos creemos que el que más levanta la voz o el que más responde es el más fuerte. Pero la palabra de Dios nos enseña algo diferente. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo de eso. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él demostró el amor perdonando. Él fue como una oveja al matadero, ¿no? Enmudecido. Y vemos que el Señor Jesucristo es recordado como es el victorioso. Él es el poderoso de Israel. Él es el rey de los reyes. Entonces, el Señor nunca mostró debilidad, por el contrario, el poder tener un sacrificio tan grande que el Señor también nos demanda, es mostrar más bien fortaleza. ¿Y de dónde viene esa fuerza? De Dios. De Dios, del Espíritu Santo. Dios te lo puede dar, porque cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, no nos va a durar mucho, o simplemente no vas a poder. Necesitamos de esa fuerza que viene de Dios, que es algo sobrenatural, que viene a través del amor de Jesucristo. Ajá. Ok, algunos comentarios para ver de algunos hermanos, y tal vez si hay algo así rapidito respondemos para que no se queden con algunas dudas, ¿no? Ajá. ¿Dónde nos quedamos tener antes? A ver, Delker, ¿qué dice? Sí, que cada uno busca su beneficio. Que están enfadados. Ese es en el del video, creo, ¿no? Sí, se comete más daño con la lengua. Ya, esto sí es parte de lo que hablábamos, ¿no? Se comete más daño con la lengua precisamente cuando no hay un control de eso, ¿no? ¿Qué más encontramos? Que se debería buscar consejo de otra persona que no se parcialice. Así es, eso es correcto. Eso es una de las cosas que hemos hablado para resolver un conflicto, que naturalmente no se da entre dos personas que no ceden, ¿no? Y sobre todo que sea alguien que conozca la palabra de Dios. Así es. Por eso hablamos de un creyente, sí, ¿no? Los mejores consejos vienen de los principios que Dios ha dado en la palabra. Así es. Marianela dice, si la otra persona grita, uno se debería callar. Ojo, eso no nos hace débiles. Amén. Así es, eso no nos hace débiles. Amén. A ver, Aldo dice, pero el callar también es malo. ¿Y en qué momento se podría conversar con aquella persona si cada vez que lo intenta se molesta? ¿Y cómo se molesta? Ya no se le dirá nada. ¿Cómo se solucionan esos temas? Claro, es que ahí viene precisamente que dos personas para poder resolver un conflicto de una forma correcta, es que ambos tienen que tener en primer lugar a Dios. Porque si Dios no está en medio del hogar, no van a solucionar un problema. Las cosas que se hacen haciendo de lado a Dios, precisamente jamás se resuelven. Y una persona puede ir de error en error, de error en error, porque los seres humanos sin Dios tenemos esa tendencia, porque no le dejamos a la intervención de Dios. Callar, según la Biblia, no es debilidad. El mismo Señor Jesucristo, cuando lo golpearon, enmudeció, dice. Y el Señor mismo dice, nos aconseja, que Él es nuestro ejemplo, dice. Aprendan de mí, dice, pónganse el yugo mío, dice el Señor. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así dice el Señor. Cuando Él fue atacado, Él dice, Él no abrió su boca, calladito nomás.
le insultaban y injuriaban, él calladito. Él sabía que él sabía quién era el Hijo de Dios. Así No es. tenía que demostrarlo para decir, es el Hijo de Dios, porque él sabía que había un propósito, dar un testimonio y cumplir el plan de Dios para nuestra salvación. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como seres humanos, para poder resolver un conflicto, Aldo, tenemos que tomar y dejar que Dios intervenga en nuestra familia. Si Dios no está allí, claro que sí, nadie va a callar y nadie va a solucionar nada. Ujú. Eso tenlo por seguro. ¿No? Eso tenlo por seguro. Y cuando la persona de repente muchas veces queremos insistir para que la persona nos comprenda, ¿no? O para querer solucionar. Pero si la persona en caliente, muchas veces cuando estamos en caliente, no vas a poder lograr que esa persona te escuche. Tienes que esperar que esté calmada. Eso lo hemos visto en los primeros puntos, que tenemos que mantener una calma, que tenemos que estar tranquilos. Entonces vamos a poder ser más consecuentes. Y como dijo mi esposo, ¿no? La palabra que se va a dar oportunamente tiene que ser una palabra que venga del Señor. Entonces, cuando tú tienes las herramientas para poder hablarle a esa persona, tienen que ser herramientas espirituales, porque no lo vas a cambiar con tu manera de pensar o tu forma de pensar o tus palabras, ¿no? No, la única que cambia la voluntad del hombre y del corazón es la palabra de Dios. Amén. Amén. Es lo único, ¿no? Por ahí también Guadalupe dice, el dolor psicológico es más difícil de curar. Claro, también aclarando aquí, desde el punto de vista humano. Nosotros muchas veces no somos curados porque tenemos la medicina en Dios. Y eso lo dice Jeremías, ¿no? El pueblo de Dios tenía la medicina en Galaad, ¿no? Y no venía a tomar la medicina. Nosotros tenemos la medicina y a veces el Señor dice, ven a mí, yo te voy a sanar. Ven a mí, yo te voy a hacer libre. Pero nosotros queremos vivir en nuestro dolor. Queremos dar siempre lástima al que nos hirió, ¿no? Y eso muchas veces es dañino para nuestra vida. Sí, sí. Nosotros debemos saber, si el Señor dice, ven, yo te voy a sanar, es porque el Señor lo va a hacer. Y debemos venir al Señor, confiar en el Señor, entregar nuestra vida a Él y tirar el pasado hacia atrás, porque Dios no cambia muchas cosas como un parche viejo, sino Él cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón, cambia nuestra manera de ver las cosas. Él dice que hace nuevas siempre todas las cosas. Así que Dios sí puede cambiar eso, aunque haya sido algo difícil. Pero debemos de nuevamente venir, ¿a quién? A Dios. ¿Qué más? Y otra cosa de repente importante a considerar, muchas veces nos enfocamos en nuestra pareja, que tiene que cambiar, ¿verdad? Así es. Que tiene que mejorar, que tiene que cambiar, pero quién sabe, de repente no nos estamos viendo a nosotros. Así es. Porque la palabra de Dios dice que nuestro cónyuge es por medio de nuestro testimonio, cuando somos cristianos, cuando conocemos la palabra de Dios, por nuestro testimonio podemos alcanzar a aquellos que no han conocido a Cristo. Pero mientras nosotros o uno de los dos no venga a Cristo rendido, entonces no va a poder ayudar al otro. No vas a poder ayudarle a comprender, porque primeramente nos tenemos que ver nosotros. También. Nosotros tenemos que empezar a vernos. ¿En qué, Señor, estoy fallando? No te estoy buscando, no estoy haciendo lo que dice tu palabra. Entonces tenemos que vernos a nosotros primero. Así es. Y si tenemos un esposo que no conoce a Dios, ¿cuánto más? Nuestro testimonio es importantísimo, ¿no? Nuestro testimonio es importante, ¿no? Con nuestro testimonio podemos ganarle al Señor o también lo podemos alejar al Señor. Y hay muchos testimonios de personas que han sido pacientes y han cedido y Dios ha hecho grandes cosas en su matrimonio. Así es, personas que han sido transformadas, que son otras personas y ese testimonio es más impactante que cualquier palabra que tú le quieras dar para que se convenza. Así es. Dice, testimonio de vida. Muy bien. Dice Marianela Salazar, para pelear es de a dos, solo debemos respirar, dice, respirar y retirarnos porque caliente se hiere más y darnos, dice, y debemos pedir a Dios que nos hable y nos ayude a entender. Muy bien, Marianela. Jenny dice, ¿está de acuerdo? Analí, las humillaciones causan mucho daño, claro que sí, claro que sí, pero peor daña cuando nosotros seguimos alimentando eso, ¿no? Aldo dice, entonces dejamos a la persona con sus ideas. Me ha pasado que cuando uno se trata de solucionar a un tema, la persona siempre molesta y nunca se molesta y nunca llega a nada. Siempre quedamos en el intento y nunca va a solucionar porque
porque como el pastor dice, que es, como dice, que es mejor callar cuando se aclarían las cosas. Y una de las cosas que justamente yo estoy hablando aquí es que es bueno estar en calma, ¿no? Pero volvemos a la raíz del problema. Si no tenemos temor de Dios en nuestra familia, ninguno va a ceder. Para que Dios pueda guiarnos en nuestras familias, en nuestros matrimonios que están en crisis, tiene que estar Dios. Y acá viene la raíz, pero acá viene la raíz principal del problema, que nosotros como seres humanos, gran parte hemos hecho de lado a Dios y no queremos que Dios se meta en nuestros asuntos. Nosotros queremos arreglar las cosas, porque cuando venimos a Dios no dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero nosotros no queremos. Entonces allí es donde fracasamos. Si Dios no está, por eso dice la palabra de Dios, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan lo que la edifican. El amor romántico, el amor pasional termina rápido. Y en la convivencia, finalmente, se va a ir viendo en qué hemos sustentado nuestro edificio. Sobre la roca, sobre la arena, sobre el romanticismo, sobre mi corazón engañoso, ¿sobre qué? Si está edificada en Dios, Dios va a edificar esa casa. Por eso es lo más importante en un matrimonio que esté en conflicto, en una relación que esté en conflicto, es que Dios esté ahí. Si Dios no está allí, en vano trabajan los que edifican la casa. Tarde que temprano esa casa se va a caer. Así que eso es lo más importante. Tenemos que acudir al que diseñó el matrimonio. Así es, tenemos que acudir. Y es lo triste es que si nosotros como matrimonio fracasamos y como nosotros como matrimonio no mejoramos, nuestros hijos acarrean las consecuencias desastrosas de ver un modelo, porque lo que ellos están viendo en nosotros lo van a replicar y exponencialmente, le van a hacer más grande, más fuerte. Entonces nos van a superar, así que mejor demos un buen ejemplo para que nuestros hijos salgan con una buena forma, con una correcta forma de vivir a la luz del modelo de Dios. Amén. Así que Dios los bendiga y de verdad esperamos que este tema les haya ayudado. Y si tienen más preguntas, ustedes saben ya como creyentes, pueden escribirnos, pueden lanzar sus comentarios, pueden pedir alguna ayuda puntual y para poder nosotros ayudarlos en medio de su necesidad. Pero queremos terminar orando antes de pasar a terminar, porque si Dios, como decíamos, no está en medio de esto, es en vano. En vano va a ser que hayamos hablado. Entonces vamos a orar y decirle, Señor, tú que estás en tus crisis ahí, dile, Señor, si la has puesto de lado al Señor, dile, Señor, ayúdame. Señor, yo he fracasado cuántas veces tal vez. Pero yo quiero que tú me ayudes, Señor. Pero yo sé que no me vas a poder ayudar si es que yo te echo siempre de lado a ti. Y cada vez que solamente fracaso te busco. Pero yo quiero, Señor, entregarte mi corazón. Me voy a rendir a ti. Voy a dejar que tú gobiernes mi familia desde ahora verdaderamente. Y me voy a sujetar ante tu autoridad. Entonces déjame decirte, si haces eso, Dios te va a bendecir. Y a ti como hijo de Dios y como creyente, si estás luchando ahí, sigue trabajando. Lo que has aprendido ahora, ponlo en práctica. Busca a Dios. Haz lo que hemos hablado. Revisa el video cuantas veces sean necesarias y pide ayuda. Para eso estamos tus pastores, para eso están hermanos creyentes maduros, para ayudarte. Estamos para ayudarte. Por eso está el WhatsApp, ahí están los que nos conocen, estamos en el grupo de la iglesia para buscar una ayuda y ayudarte en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos, Señor, hablar de un tema tan importante y tan crucial en medio de las familias. Padre, te pedimos perdón en primer lugar a ti, porque hemos hecho daño muchas veces a nuestras familias, porque hemos dañado a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos y tal vez a la familia extendida que está a nuestro alrededor. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, porque parte de lo que tenemos que hacer cuando queremos resolver un conflicto es reconocer que te fallamos. Mientras el hombre no reconozca su parte, nunca se podrá levantar, y eso lo enseñas en tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Venimos a ti humildemente a pedirte tu ayuda. Padre, en primer lugar, si hemos estado lejos de ti, reconcílianos contigo, Señor, perdonando nuestras rebeliones, Sí, Señor. ayudándonos, Señor, a volver a ti. Y si te hemos puesto de lado, Señor, ayúdanos. Queremos ponernos a derecho delante de ti. Y, Señor, queremos vivir en tu palabra.
Ya no queremos fracasar. Sabemos que si tú no estás en medio de nuestra familia, vamos a seguir fracasando. Y no queremos vivir así. Padre, te pedimos que tu iglesia sea una iglesia sanada. Que la familia que está escuchando, los amigos que están escuchando esto, sepan, Señor, que tú eres la única alternativa de solución, porque tú eres el diseñador del matrimonio. Y tú entregaste tu vida, Señor, en primer lugar para librarnos del pecado y para que nuestros ojos sean abiertos y vivamos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, en esa voluntad agradable y perfecta. Padre, ayuda a los matrimonios de esta iglesia, ayuda a los matrimonios de nuestros amigos, que en primer lugar te conozcan a ti y aprendan a disfrutar una vida agradable y llena, Señor, de tu gracia en medio de sus hogares. Ayuda, Señor, a los familiares que están conectados ahora. Ayuda a nuestras familias, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, a poder solucionar nuestros conflictos pendientes lo más pronto posible para que seamos sanados, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, hermanos, solamente unos breves anuncios. Recordarles que continuamos con la Pastoral de la Familia el próximo jueves, con el último tema que es perdón y reconciliación. Entonces el próximo jueves a las 7:30 damos por culminar el tema de la serie pastoral de la familia. También este domingo 14 vamos a tener el tema pescadores de hombres. Seguimos en la serie del libro de Mateo. Los esperamos para que continuemos con el capítulo 4 del libro de Mateo, los versos 18 al 22, un tiempo de unidad, de adoración a nuestro buen Dios, 10 de la mañana, conectándonos todos nuevamente para poder tener un tiempo como iglesia de Cristo. Así es que los esperamos, hermanos. También recordarles que en la semana tenemos el día sábado nada más con los jóvenes de la iglesia, los adolescentes también, para poderles, a ver, ¿dónde está el...? Aquí está. Un momentito. Bueno, el sábado tenemos los adolescentes, ¿no? En sus reuniones también, Sí. vía Facebook Live. Así es, en la página de la iglesia también están ellos con un grupo de adolescentes, 6 de la tarde con nuestro hermano Andrés. Si usted tiene adolescentes, escríbanos. En el WhatsApp. Facebook tenemos un botón de WhatsApp. En ese botón de WhatsApp usted haga clic, aparece ahí cerca de la portada, haga clic en ese WhatsApp, inmediatamente se le va a direccionar y usted puede escribir inscribiendo a su adolescente. Usted tiene una hija, un hijo, inscríbalo, pídale por favor que lo añadan al grupo de adolescentes, Dejando su número para que puedan. dejando su número para poder contactarlo, Sí. para poder ingresarlo a este grupo de Facebook, donde ¿no? van a ser edificados cada semana, Así es, tienen aprendiendo sus la palabra de retos, Dios, ¿no? palabra. Aprendiendo la palabra de Dios de forma dinámica, con un hermano que está haciendo un trabajo muy bonito y muy sacrificado para que sus hijos también se edifiquen en la palabra de Dios. Así es, esos son los sábados a las 6 y a las 7:30 nuestro hermano Gustavo Cajo, que está como líder de la red de jóvenes, también de la misma manera ellos se están reuniendo, tienen un grupo de jóvenes a partir de los 18 años hasta los 25. Ujú. Si usted conoce jóvenes también de esa edad, Solteros. de la misma manera, solteros, haga clic en el botón WhatsApp que aparece en nuestro Facebook, debajo de la portada, aparece un botón de WhatsApp. Haga clic y se Igualito. va a direccionar al número de WhatsApp de la iglesia. Usted nos da los datos, el teléfono, lo inscribimos Le reubicamos. para que podamos contactarlo con Gustavo y pueda participar de las reuniones de los sábados vía Facebook Live. Ok. ¿Ok, hermanos? Entonces, finalmente, solamente animarles, por si acaso, si usted desea seguir creciendo en su comunión con Dios, intégrese a una célula. Si todavía no está en una célula, ¿qué es una célula? Es un grupo que en casa que se trabaja y a través de estos medios de comunicación ahora podemos conectarnos vía WhatsApp, vía Zoom y hacer unas reuniones donde podemos ayudarte a edificar tu vida. Si tú estás entrando siendo parte de una familia, de algún hermano, pero que todavía no estás congregando, por las limitaciones que existen, queremos ayudarte, ¿no? Avísanos que quieres ser parte de y te ponemos dentro de una célula, ¿no? Ujú. Donde puedas seguir edificado. Y para los hermanos también, darles animarles también que a las 5 de la mañana, de 5 a 6, estamos teniendo un tiempo muy hermoso y muy bonito de un devocional
diario, de 5 a 6 de la mañana. Estamos leyendo la Biblia de forma sistemática y estamos aprendiendo cosas muy preciosas de 5 a 6. Y ese devocional lo están llevando con nosotros, con mi esposa y el que les habla, para ayudarnos, para cada día meditar en la palabra de Dios y tener fortaleza, una palabra que llegue a tu vida. Amén. Y podamos orar por tu necesidad. Así que te animo, si quieres participar también, escríbenos al WhatsApp, escríbenos como creyente también a la iglesia y ahí estamos para atenderlos y poder participar. Inclusive el día de mañana, 5 de la mañana, estamos ahí conectados en el Zoom y en el WhatsApp. Así que te animamos también para que tu vida siga creciendo y fortaleciéndose en el Señor. Amén. Si Dios quiere, nos vemos el día domingo. Así es. Si Dios quiere, es más, en la amanecida de hoy día, a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Así que Dios te bendiga, Dios te fortalezca y que Dios siga restaurando tu familia para la gloria de Dios. Amén. Hasta la próxima. Chao hermanos, Hasta luego. amigos, chao Dios te familia. bendiga.